En el presente video compartiré con ustedes las propiedades faltantes de logaritmos. Acompáñenme. Seguimos con la propiedad número 4. Esta propiedad nos dice que el logaritmo en base b de una potencia, es decir, de x a la n, es equivalente a n veces el logaritmo en base b de x. Es decir, es el equivalente a bajar el exponente y escribirlo como el coeficiente del logaritmo. Ahora vamos a proceder a comprobar esta propiedad. ¿Qué tanta validez tiene? Supongamos que tenemos lo siguiente. Tengo el logaritmo en base 10 de 10 al cuadrado. Según esta propiedad, en este lado lo vamos a hacer con la propiedad y aquí sin la propiedad. Entonces, según esta propiedad, vamos a tomar el exponente del argumento, vamos a tomar el n y el n se va a escribir como el coeficiente. Y antecediendo a esta parte, al logaritmo en base b, únicamente de la base, de x. Entonces en este caso sería, vamos a bajar este 2 y lo escribimos como el coeficiente. 2 y luego escribimos esta parte, logaritmo de 10. Logaritmo de 10. Según la propiedad, nos queda esto. Y el logaritmo de 10 ya sabemos que es 1. Y 1 por este 2 de aquí nos quedaría 2. Esto aplicando la propiedad. Ahora, si nosotros no aplicamos la propiedad, tenemos lo siguiente. Esto, recordemos, es el logaritmo. 10 al cuadrado ya sabemos que es 100. ¿Y cuál es el logaritmo de 100? El logaritmo de 100 sabemos que es 2. ¿2 es igual a 2? Sí, ¿verdad? Entonces, como pueden notar, con la propiedad llegamos a 2 y sin la propiedad también llegamos a 2. Entonces, es válida esta propiedad. Ahora vamos a realizar algunos ejemplos. Supongamos que tenemos el logaritmo en base 3 de 3 al cuadrado. Según esta propiedad, ¿cómo se puede reescribir? Para reescribirlo, tomamos este 2 y se antepone al logaritmo. Este 2 lo bajamos y ahora escribimos esta parte. Logaritmo en base 3 de 3. ¿Sí? Y esto, ¿cómo nos queda? Logaritmo en base 3 de 3, esto ya sabemos que es 1. Y 1 por este 2 queda 2. Entonces, perfectamente aplicando esta propiedad podemos llegar a la respuesta. ¿Sí? Otro ejemplo. Si nosotros tenemos logaritmo en base 6 de 36, ¿podemos aplicar esta propiedad? Claro que sí. El 36 se puede reescribir con base 6, ¿cierto? ¿Cómo? De la siguiente manera. Esto es logaritmo en base 6 y 36 es como que tengamos 6 al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué lo escribimos con la misma base? ¿Por qué el 36 lo reescribimos con esta misma base? Para que sea más fácil encontrar esos logaritmos. Ahora, según esta propiedad, ¿qué se hace con el exponente? Este exponente se baja y antecede al logaritmo. Es decir, es el coeficiente del logaritmo. 2 por el logaritmo en base 6 de 6. Y ahora este logaritmo en base 6 de 6 ya sabemos que es 1. Y 1 por este 2 queda 2. Entonces, aplicando esta propiedad perfectamente, podemos encontrar también el logaritmo. Si nosotros lo hacemos de manera directa, ya sabemos que el logaritmo en base 6 de 36 ya sabemos que es 2. Miren, sin la propiedad, con la propiedad. Llegamos siempre al mismo camino. Muy bien. Y ahora seguimos con la propiedad número 5. ¿Qué nos dice la propiedad número 5? Nos dice lo siguiente. Cuando tenemos el logaritmo en base b de una división, es equivalente a el logaritmo
en base b del numerador de x menos el logaritmo en base b del denominador. Claro, siempre bajo la premisa que y sea distinto de 0. Esto es muy importante. Bueno, entonces vamos a comprobar esta propiedad. Y esto es equivalente a lo siguiente. Supongamos que tenemos el logaritmo. Supongamos que vamos a utilizar base 10. Y mi x supongamos que es 1000. Y mi y es 100. Mi y es 100. Según esta propiedad, dice que el logaritmo de una división es equivalente a lo siguiente. Es equivalente al logaritmo del numerador y a ese logaritmo del numerador le vamos a quitar el logaritmo del denominador menos el logaritmo de 100. Verifiquemos si es equivalente. Cuando nosotros aplicamos la propiedad, es decir, en esta parte nos queda logaritmo de 1000, ya sabemos que es 3, ¿cierto? Porque la base, acordémonos que la base es 10. 10 a la 3 nos queda 1000. Entonces este logaritmo queda 3. Y el logaritmo de 100 ya sabemos que es 2. Y 3 menos 2, esto nos queda 1. Nos queda 1 aplicando la propiedad. Ahora, ¿qué pasa si no aplicamos la propiedad? Nos debe dar lo mismo, ¿cierto? Para que tenga validez. Esto es equivalente al logaritmo de 1000 entre 100. Aquí cancelamos, nos queda logaritmo de 10. Y el logaritmo de 10, todos sabemos que esto es 1. 1 es igual a 1, listo. Con la propiedad, sin la propiedad. Y al final llegamos a la misma respuesta. Ahora entonces vamos a ilustrar algunos ejemplos. Supongamos que tenemos el logaritmo en base 3 de 9 entre 3. Entonces, vamos a aplicar esta propiedad. ¿Cómo se aplica esta propiedad que acabo de explicar? ¿Cómo reescribo este logaritmo según esta propiedad? Sería el logaritmo en base 3 de el numerador, que en este caso es 9, menos el logaritmo en base 3 del denominador. Y ahora esto nos queda logaritmo en base 3 de 9, ya sabemos que esto es 2, porque el logaritmo de un número ya sabemos que es el exponente, ¿sí? Y el logaritmo en base 3 de 3, esto es 1. Entonces, con la propiedad nos queda 1, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues podemos encontrar un logaritmo de una división aplicando la propiedad, que se escribe como una resta de logaritmos. También lo pudimos haber hecho de manera directa. Esto es logaritmo en base 3 de 9 entre 3. Esto es 3. Y logaritmo en base 3 de 3, ya sabemos que esto es 1. Con la propiedad, sin la propiedad, llegamos a la misma respuesta. Bueno, entonces de esta manera ya concluimos esta parte de las propiedades. Voy a explicar una propiedad que también pues podemos aplicar cuando nosotros tenemos el logaritmo en base b de x y yo quiero que ese logaritmo sea igual a este logaritmo. Para que esos dos logaritmos sean iguales, ¿qué se necesita? Pues por lógica, estos dos argumentos deben ser iguales. ¿Cierto? ¿Por qué? Voy a explicar ahorita. Supongamos que yo tengo el logaritmo de una cajita. No sé qué valor va en la cajita. Y yo quiero que ese logaritmo sea igual al logaritmo de 5. Por lógica, ¿qué valor debe ir dentro de esta cajita para que este logaritmo sea igual a este logaritmo? Lógicamente el valor de la cajita debe ser 5, ¿cierto? Para que sea completamente igual. ¿Sí? Para que este logaritmo sea igual a este, las cajitas deben ser iguales. Entonces precisamente eso es lo que me está diciendo esta propiedad, que para que este logaritmo sea igual a este, implica que esta cajita, mi x, debe ser igual
a mi y. Es decir, lo que hay aquí debe ser igual a lo que hay aquí. ¿Para qué? Para que el logaritmo de esta potencia es el exponente, para que este exponente sea igual a este exponente. ¿Sí? Acordémonos que cuando nosotros tenemos el logaritmo de una expresión, acuérdense que siempre es el exponente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces de esta manera nosotros ya terminamos todas las propiedades del logaritmo. En el siguiente video yo compartiré con ustedes ejemplos de cómo aplicar estas propiedades tanto para simplificar como para expandir. Muchas gracias por su atención.